Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Dios que prueba las vidas, que Dios prueba, pero también que Él provee a nuestras vidas. Ese es el tema del día de hoy. Cuando nosotros analizamos quién es Dios, entonces Él puede pedirme lo que Él quiera, hermanos. Él puede pedirme lo que Él quiera y nosotros se la vamos a dar porque Él es Dios. Si mi Dios no es el resultado de mi imaginación, si Dios no es un Dios impersonal a mí, ¿no? O sea que si Dios es un Dios personal a mí, Él va a hacer cosas que yo no puedo entender, exactamente, cosas que van a sobrepasar mi entendimiento de una forma. ¿Te ha pasado a ti que tú lees la Biblia por no una vez, dos veces, no, por 10ª vez y te encuentras un pasaje que aún no entiendes? Bueno, la verdad es que sí, es que Dios es superior a nosotros, hermanos, más grande que nosotros, y tenemos que tener la intervención del Espíritu Santo para que muchas veces nos revele esas palabras que nosotros no llegamos a entender todavía. No solo su misericordia, su gracia, su sabiduría, su conocimiento, no solamente eso es superior, sino también su palabra es superior a nosotros. A lo largo de la Biblia, a lo largo de la vida de sus hijos, nosotros podemos ver que en la vida de sus hijos existen ciertas como curvas donde Dios los enviará por caminos muchas veces extraños, pero Dios en esos caminos extraños para nosotros, para nuestro pensar, Dios nos sorprende, nos da sorpresas. Muchas veces no son sorpresas de sonreír, ¿verdad? Muchas veces no son sorpresas de que, ay, qué bonito está el salón, qué bonito está, cómo decoraron y demás. No, algo que no estábamos esperando, Dios te va a pedir cosas que te saquen de tu confort, te van a sacar de tu comodidad. Dios en cierta forma te va a introducir a una aflicción. Y Dios no siempre te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande, porque Dios te va a pedir algo, Dios te va a probar algo, pero también Él te va a proveer las herramientas para que puedas salir de ahí. ¿Verdad que ya no hay ningún amén? Cuando hablamos de aflicción, cuando hablamos de sorpresas que no son, ay, me compraste esto, papá, gracias, ¿no? De repente que llegas tú con tu iPad, ¿no? Y mira, hijo, ten, es para ti. Y tú nomás ves el simbolito, ¿no? La manzanita, tú dices, wow. Pero si Dios te mete por una tribulación, tú no dices, wow. Tú dices, Y esa es una prerrogativa por ser el Dios creador. Dice el Salmo que nuestro Dios está en los cielos y dice que su iglesia hace con la iglesia lo que a Él le place, hermanos, porque Dios es Dios. Ahora, si tú conoces al Dios de la Biblia, tú sabes que ese Dios es el que hace todas las cosas, lo que a Él le place, fíjense, y no lo que a Él le da la gana, sino lo que a Él le place, porque Él es un Dios soberano. Dios hace lo que Él quiere siempre y lo hace porque Él es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Dios puede hacer conmigo, contigo, pedirte a ti lo que quiera sin darte ninguna explicación, porque Él es Dios, hermanos. Dios puede hacer conmigo, pedirme a mí lo que Él quiera sin darme algún tipo de explicación de lo que Él va a hacer. Porque tú y yo podemos confiar en todo lo que el Dios hace, porque su corazón siempre para con nosotros es bueno, porque cada cosa que Él hace para con nosotros es buena, hermanos. Por eso decía Charles Spurgeon, cuando tú no puedes entender su mano, confía en el corazón de Dios.
Cuando tú no sabes qué es lo que está haciendo, confía que su corazón, sus propósitos para con nosotros son de bien y no de mal, hermanos. A pesar de que en esta tierra, en este punto, en esa tierra, aparentemente las cosas como que no nos van muy bien, que digamos. En un sentido muy real, la vida cristiana se vive bien, hermanos, cuando la vivimos en fe de que Dios es Dios, dejando que Él sea Dios, dejando que Él haga lo que Él quiera, porque todo lo que Él quiere, todo lo que Él hace es bueno para con nosotros, cuando vivimos la vida cristiana en fe. ¿Verdad que entendemos muy bien en teoría muchas veces las enseñanzas, pero cuando llega la práctica, la prueba, como que ya no nos gusta mucho eso? Entonces pedimos a Dios que nos recuerde otra vez, que amartille en nuestras vidas, en nuestras cabezas, y que nos muestre a la luz de las Escrituras cuál es lo que Él quiere para nosotros. Vamos a ver a alguien que creyó que Dios es Dios, de alguien que genuinamente, vaya buscando en el libro de Génesis, capítulo 22, vamos a leer del 1 al 18. Vamos a ver que este hombre genuinamente creyó en Dios, aunque Dios le sorprendió completamente a él. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 18. A lo mejor usted ya se sabe esta historia, a lo mejor usted ya sabe de lo que trata esta historia. ¿Ya lo tiene? Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, chequen ahí la palabra probó a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, hay una palabra ahí, holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, fíjense, al tercer día, ya de camino, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Su hijo, el muchacho que está diciendo, más o menos tenía como 30 y tantos años, porque usted cómo va a poner leña sobre un niño, ¿no? ¿Cómo va a poner leña sobre sus hombros? Sigo leyendo. Y él tomó en su mano, Abraham, el fuego y el cuchillo, algo que no pesaba. Fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo, fíjense, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjense. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza, en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó, ¿no? ¿Verdad? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jiret, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy así, en el monte de Jehová será provisto,
y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es un reto ver esta historia con ojos frescos, pero yo quiero que veamos al menos 4 frases que prueban a Abraham, ¿no? También como el Señor proveedor. El primer punto que voy a tratar: Dios prueba a Abraham. En primer lugar, vemos que Dios prueba a Abraham. El texto inicia diciendo que aconteció que después de estas cosas que pasó, probó Dios a Abraham. Recuerden que la Biblia, gran parte de la Biblia son historias. Las historias son porciones extensas que por el tiempo no nos da en esta noche, en este día, en esta mañana, para contar las historias de Abraham. Pero vale la pena decir que Abraham apareció por primera vez en la Biblia en el capítulo 11 de Génesis al final, y es el protagonista, por lo menos hasta el capítulo 25, humano, el protagonista humano, que lleva una serie de historias de relación con Dios. Ahora lo que leemos en el capítulo 22, que ya fue leído, Abraham ya tiene más o menos como unos 30 años quizás, o unos 50 años, así dicen historiadores, caminando ya con Dios, hablando con Dios. Y es un detalle importante porque ya lleva como 30, 50 años con Dios, caminando con Dios, hablando con Dios. ¿Cuántos años tú llevas de cristiano? ¿5, 10, 20, 30 meses? Pero esa es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Pero ahora Abraham le dice, o Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo. Pero por el tiempo entre Dios y Abraham que ya habían tenido aquí, había una relación de amistad tan profunda, ya por muchos años, entre encuentros, entre conversaciones, entre relaciones y tantas promesas que Dios ya le había dicho. La primera promesa que recibió Abraham fue en Génesis capítulo 12 al principio. O sea que nosotros podemos notar que Dios lo está haciendo, y cuando Él lo hace, Él le pide a su único Isaac que Él tiene. La prueba de Moriah no fue el inicio de una relación de Dios con Abraham, y no también que en la escritura dice que Dios probó a Abraham. Esa palabra luego a veces como que no nos gusta, ¿verdad? Cuando te dicen: Ale, ven, te voy a probar. Ay, pero a ver si paso, a ver, no. Pero ¿de qué se trata la prueba? Coméntame. ¿De qué se trata? Muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Oye, te quiero pedir un favor, así lo dejamos. Sí, pero ¿de qué se trata el favor? ¿No? Dinero no tengo, ¿no? Luego dicen así, ¿no? Moisés, que fue el autor de Génesis, quiere que sepamos que lo que va a ocurrir ahora es que Abraham no sabía sobre qué prueba le iba a meter Dios. Es como que Job tampoco no sabía lo que pasó en los cielos, lo que se estaba gestando en los cielos. Abraham no tenía idea de que Dios lo iba a meter a este tipo de prueba. Pero tú y yo nosotros tenemos la gracia de Dios, que lo sabemos cuando algo así sucede, ¿sí o no? Porque vamos a la palabra: Dios, tú me estás probando en esto. Me agarro de tu palabra, pero en aquel tiempo Abraham no tenía Biblia, no tenía. De vez en cuando Dios le hablaba, de vez en cuando Dios se relacionaba con él, y no sabía que Dios lo iba a probar a él. Y Dios nos deja ver a nosotros de antemano que Dios no va a castigar a Abraham, ¿no? No es que Dios va a tentar a Abraham. Dios no tienta, ¿no? Dios a veces sí aplica disciplina, pero en este caso con Abraham no lo iba a castigar,
No es que Dios va a juzgar a Abraham, no es que Dios cambió de opinión referente en cuanto a Abraham, de que en él serán benditas todas las naciones. No, lo que viene es una prueba, no un juicio de parte de Dios. Y es que si Abraham verdaderamente iba a ser el padre de la fe, como se menciona en Hebreos capítulo 11, si realmente iba a ser el padre de la fe, no hay forma que la fe crezca si no es probada, hermanos. Para los que se van a bautizar, no hay forma que la fe crezca sin que sea probada. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Así que Abraham iba a seguir creciendo en fe. Abraham iba a ser probado en su fe. Tú sabes que para conocer a Dios tú tienes que sufrir y ser probado por Dios. No hay ninguno hombre fuerte en la palabra, en la Biblia, que no haya sido probado por Dios, desde Job hasta Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser hombres fuertes. Todos los hombres que Dios son de Dios, todos los hombres que Dios ha probado han sido o han necesitado más y más de Dios para ser probados y ser usados por Dios. Y es el que al que mucho se le prueba, mucho se le usa. Al que poco se le prueba, poco se le usa. Y Abraham específicamente tenía que ser probado. Y fue un hombre extraordinario por la gracia de Dios, pero tenía una fe única este hombre. ¿Por qué? Porque él se agarró de Dios. Pero Dios conocía muy bien a su amigo Abraham. Sabía que era un hombre extraordinario. Fíjense, escuchen esto: lleno de luces y lleno de sombras. Casi en todos los capítulos donde aparece Abraham, aparece sus grandes luces reflejando la luz de nuestro Señor, y su sombra, las sombras reflejando su humanidad. Por eso es que nosotros tenemos tanto luces como sombras. Génesis 12 dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Voy a bendecirte grandemente, Abraham. Y es allí donde recibe la promesa. Él cree en la promesa y se aleja de Ur de los Caldeos. Es donde por primera vez Dios se le aparece y le habla. Y después de Abraham, después de que le aparece Dios a Abraham, después de eso Abraham miente sobre su esposa en ese mismo capítulo. Y tú dirás: dale chance, pues se acaba de convertir, dale chance, pues apenas acaba de relacionar con Dios. Hay la mentira, como en todos hay la mentira. Pero ¿saben qué? En muchas personas viven en mentira. Muchas personas practican la mentira continuamente. Muchas personas no solamente caminan en la mentira, sino se creen de sus propias mentiras. Sí, o sea, hasta eso. Excepto cuando llegamos al capítulo 20 años después, Abraham peca de la misma manera, mintiendo sobre su esposa. Génesis 15 se le repite la promesa que tu descendencia, se le da un poquito más de explicación sobre cómo las estrellas será tu descendencia, cómo la arena del mar será tu descendencia. Recibe de parte del Señor, ¿sí? Y cuando él entiende todo esto, cuando él entiende que la bendición va a caer sobre él, capítulo 16, se acuesta con Agar. Sombras y luces. El padre de la fe ahora peca contra Dios y se acuesta con Agar. En el capítulo 18 Dios lo visita de manera especial y se muestra en su corazón de este hombre, de cómo recibe al Señor y a sus enviados y empieza a honrar a Dios en un momento especial, crucial en su vida. Y ahí es cuando Dios cambia el nombre de su esposa de Sarai, la cambia a Sara. Termina este capítulo cuando Abraham, pensando que él era el más justo, diciendo: el Dios de toda la tierra no va a hacer justicia. Cuando estábamos hablando por Sodoma y Gomorra, cuando él estaba intercediendo por eso, o sea, se creía más sabio que Dios este hombre.
Y estamos allí en el ocaso de la vida de Abraham. Las próximas cosas que pasan es que se muere su esposa Sara, es que ahora se va a otro lugar, casa a su hijo y muere Abraham. Esa es la gran historia de Abraham. En ya, para el final de su vida, en el cierre de la vida de Abraham, era el tiempo de que Dios pusiera a prueba, a ver si él no solo salió de Ur de los Caldeos, a ver si no él salió de Ur de los Caldeos, era también para ver si Ur de los Caldeos había salido de él. Porque tú puedes salir de algo, ¿verdad? Tú puedes salir de, no sé, de un trabajo, por supongamos. Yo salgo del trabajo, ya, me salgo del trabajo. Pero mi corazón ¿está dónde? En el trabajo. Y es lo que Dios quería probar aquí a Abraham, que vean si él había salido de Ur de los Caldeos, pero también quería saber si Ur de los Caldeos había salido de su corazón, porque es muy diferente. Ya es el final. Era tiempo de que la fe de Abraham se mostrara por sus obras, como dice Santiago capítulo 2, que fuera justificada sus obras por medio de sus obras. Entonces, así que Dios, no es que Dios esté castigando a Abraham, no es que Dios esté maltratando, torturando a Abraham. Dios está probando a su hijo porque Dios conoce el fin desde el principio, porque Él es un Dios eterno y Él sabe lo que va a pasar, hermanos. Pero Abraham no sabe si va a pasar una prueba como esta. Tampoco nosotros lo sabemos si vamos a pasar por alguna prueba. Dios decidió mostrarse a Abraham y hacerle grandes promesas alrededor de su estancia en la tierra. Dios había amado tanto a este hombre como para dejar su vida entre las luces y las sombras nada más. Quería probarlo, quería ver qué tanto. Abraham sabía. Dios dijo: yo voy a probar a mi hijo, yo lo voy a usar grandemente, yo voy a probarlo porque necesita una prueba fuerte. Le voy a proveer también porque el Dios que prueba es el Dios que provee la salida. Dice Corintios que no nos ha sobrevenido una prueba que no podamos llevar, sino juntamente con Él nos mostrará la salida. Así que mi amada, hermano, Dios te prueba porque Dios te ama. Dios es Dios. Él hace lo que Él le place, ¿verdad? Porque es bueno. Si te va a usar, tiene que probarte, y cuando Él lo hace, Él te va a proveer sin falta. Él te va a proveer sin falta. Él va a ponerte el tipo de prueba que necesitamos en el momento que la necesitamos, de la forma que la necesitamos, con tal de acercarnos a Él. Y cuando la hacemos así, Él te muestra la gran puerta que había delante de ti. Pero como nuestra gran prueba está sobrepasando la vista, la visibilidad para no ver la prueba, hermanos, porque nos enfrascamos en la prueba, y Dios te dice: ve más allá. Segundo punto, Abraham pasa la prueba. ¿Tú quieres que Dios te use, hermanos? Nos escuchan amenes. ¿Tú quieres que Dios te pruebe entonces? Entonces Abraham pasó la prueba. Versículo 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré o te diré. Abraham sabía perfectamente lo que Dios le estaba pidiendo. Los sacrificios, hermanos, los sacrificios humanos eran tan comunes tanto en la tierra de donde salió Abraham, de Ur de los Caldeos, que la misma situación a donde estaba ahora en Canaán, con los filisteos, era tan normal para estos. Y aunque Abraham conocía a Dios, pero tenga en cuenta que no había Biblia para que tuviera una referencia a Abraham, no estaba escrito nada. Abraham no sabía que Dios en realidad lo que él aborrecía eran los sacrificios humanos.
Abraham no lo sabía. Pero cuando Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo en holocausto, para él fue normal, porque era normal en su tierra, era normal ahora en la tierra donde estaba, pero Abraham no sabía que Dios aborrecía los sacrificios humanos. Y tú y yo lo sabemos ahora por el contexto, a la luz de la palabra, pero Abraham en ese momento no lo sabía, y vemos el tipo de sacrificio que Dios le pidió a Abraham: holocausto. Y es un tipo de sacrificio especial que involucra un ritual previo, que no lo voy a decir porque aquí hay niños, están aquí, pero termina con una ofrenda siendo quemada en el altar. Pasan muchas cosas antes de eso. No era, hermanos, algo rápido y sencillo. A ver, no, era un ritual que se llevaba para hacer el holocausto. Abraham sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Tantos años atrás, Dios le había prometido una y otra vez que a través de Sara le sería dada una descendencia, y su descendencia sería como la arena, como las estrellas. Pero él no rehusó, hermanos. No cuestionó. A ver, ¿cómo quieres que te dé a mi hijo Isaac? Si tú me has prometido, entonces ¿cómo se va a expandir esta descendencia? No. Hace ya muchos años que ya había pasado por una situación trágica. Abraham había perdido a su hijo Ismael, acuérdense, ¿no? Y se había ido. Dios mismo puso el nombre de su hijo segundo, que fue Isaac, y que, si no mal entiendo, Isaac significa risa, algo así. Y Dios dice: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a tu Isaac, que se te va a acabar tu risa. Hace ya muchos años, como vuelvo a decir, Ismael ya se le había ido a Abraham cuando tuvo su hijo con Agar. El otro hijo que había tenido Abraham ya se había ido. Abraham ya había perdido un hijo, ya sabía el dolor de un hijo perdido. Ahora le quedaba su único hijo con Sara, y su único hijo, Dios le dice: dámelo, no más risa. ¿Qué piensas tú de eso? Hubieras entrado en una conversación con el Señor, ¿sí o no? Pero ¿cómo, Señor? ¿Pero cómo te voy a dar esto? ¿Pero cómo? Si tú me lo prometiste, ¿y ahora qué voy a hacer? Hubiéramos entrado en una conversación. Si no es que discusión, hermanos. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí no hay nada de queja, hermanos. No hay un susurro de malestar, o por lo menos Moisés no lo registra. Y si no lo registra es porque no hubo. Aquí lo que hay, ¿qué es? Obediencia. Aquí lo que hay es verdadera fe. Aquí hay un verdadero hombre que ha decidido dejar que Dios sea Dios. El texto como que nos transporta a Canaán. En el versículo 4 dice: al tercer día, fíjense, ya habían pasado 3 días de camino a donde Dios lo mandó a él caminando. Hace una parada y él sabe lo que le espera. ¿Qué es lo que le espera a Abraham? La sangre de su hijo en sus manos, la risa desapareciendo de su vida. Imagínense que cada paso que él daba era una risa que se le iba de su corazón de Abraham. Pero Abraham había decidido que Dios sea Dios. Versículo 5. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno. O sea, ¿dónde fue que lo esperaron allí? En las faldas de ese monte. El asno ya no podía subir, así es que agarró la leña y se la puso en sus hombros de su hijo. ¿Y será que Abraham no escuchó muy bien? Porque nadie, hermano, sobrevive al holocausto. Y Dios dijo: dame a tu hijo como ofrenda. Y es lo que está en la mente en este momento de Abraham, cuando él está mirando a lo lejos
antes de empezar a subir al monte, ve y empieza a visualizar, deja su asno, empieza a ascender y como que se le bajaba. Yo creo que a lo mejor la presión se le iba acumulando allí, porque no solamente dice dame a tu hijo en holocausto. ¿Quién iba a hacer el holocausto? Uno por no hacer eso me volteo y no veo. No, tú eres el que vas a ver y que me lo vas a ofrecer en holocausto. Y Abraham nos deja ver la sombra de lo que vendría después, porque Hebreos capítulo 11 versículo 17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, entendió la obediencia a Dios. Dios alcanzó a Abraham, hermanos. Dios le prometió a Abraham muchas cosas, pero también Dios le perdonó muchas cosas, pero también Dios le restauró. Él le enseñó. Él no le ha fallado hasta el momento. Él cambió su nombre de Abraham a Abraham, o Abraham a Abraham. Él le dio un propósito, le dio una familia, le dio a un Isaac. Él le prometió que en él se vería cumplida la promesa y de él vendría la descendencia por un redentor divino. Si Dios me prueba, hermanos, Él me va ¿a qué? A proveer. Si Dios me prueba, otra vez, si Dios me prueba, Él me va a proveer. A mí como que me confronta eso, porque yo me quedo con el Isaac, ¿no? Yo no buscaría todas las excusas, o yo buscaría todas las excusas posibles para no darle a Dios. En pruebas mucho menores, yo pongo excusas, hermanos, al día de hoy. En pruebas mucho menores. Que ya me ha ayudado suficiente Dios, que también estoy cansado, que tengo muchas cosas, que no me siento listo para esto, para aquello, que no es el momento, 1001 excusas para no entregarme por completo y no entregar a mi Isaac a Dios. ¿Sabes qué dice esto de mí, hermanos? Que no confío totalmente en Dios, que no conozco a Dios como debería, porque entre más conozca a Dios, más puedo confiar en Dios. Y cuando Dios me dice, entrégame a tu Isaac, o sea, en pocas palabras, aplicación al día de hoy, entrégame lo que más quieres, entrégame lo que más anhelas, entrégame lo que más has deseado, entrégame lo que más has buscado, entrégame en lo que más has trabajado, entrégame en lo que más ahí estás al pendiente día y noche. O sea, tu celular, o sea, las redes sociales, que hasta nos dormimos con el teléfono a un lado y nomás y hasta le conocemos, es de Facebook, es de Instagram, es de Twitter, ¿no? Es de WhatsApp, es una llamada. Y si nos conviene contestamos, y si no nos conviene contestamos. Tercer punto, la prueba no era solo de Abraham. Versículo 6 dice que Dios puso a Isaac sobre la leña, o Abraham, ¿no? Eso implica que Isaac era el más fuerte de los dos, porque si no, no lo haría. Usted le pondría a su hijo un buen atado de leña en sus lomos, en sus hombros, y lo haría subir un cerro, ¿verdad que no? Si fuera muy pequeño, no. Mateo, no. Creo que tampoco a Santi. Bueno, también Santi aguanta un poco más, ¿no? Pero eso nos habla, hermanos, de que ese era un camino de 3 o 4 días. La literatura rabínica entiende que Isaac en ese momento tendría unos 36, 37 años, y Abraham más de 100 años en ese momento, como unos 136 años, la literatura rabínica. Josefo, el historiador, dice que Isaac tenía por lo menos 23 años.
La palabra cuando dice muchacho, ¿ustedes la leyeron? La palabra cuando dice muchacho en el versículo 5 es la misma palabra para usarla para referirse como a los ayudantes, a los criados. Muchacho, ven para acá, muchacho, ven para acá, ¿no? Cuando es una palabra que se usa. Es como que el junior, por así decirlo. Junior, ven para acá. Cuando alguien es mayor, que el que lo llama le dice, Junior, ven para acá. O sea, muchacho, es así más o menos la idea. Del versículo 6 y versículo 8 repiten ese mismo refrán y dice que hay algo en particular que dice que fueron los dos juntos. Y iban los dos juntos. Eso habla, en ellos dos, es como cuando tú tienes una relación simbiótica con tu hijo, con tu hija, ¿no? ¿Cómo le llaman? Como una hermandad, como una asociación, como algo, una relación entre hermanos. En este caso, Abraham y Isaac, dos compañeros de la milicia, dos adoradores del Señor que van de camino al monte a adorar. Un padre, un hijo, dejando que Dios sea Dios. Claro que uno es el que iba a morir y el otro iba a sacrificar. Este era un joven que probablemente había escuchado las historias de Jehová, de lo que Dios había hecho por su padre Abraham. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Un día estaba yo en mi ciudad natal, Ur de los Caldeos, y se me apareció Jehová y me dijo esto y aquello y bla, bla, bla. No dudo que su madre Sara le haya comentado, ¿sabes qué? Dios nos dio una promesa, que cuando tú vendrías, tú serías una descendencia y por medio de tu descendencia se multiplicaría el pueblo hebreo y demás cosas. O sea, este joven había escuchado de parte de sus papás como testimonio de lo que Dios había hecho para con ellos. Él había escuchado de la fe en el Señor, de parte de su padre, de parte de su madre. Y así como Abraham había decidido confiar en su padre Dios, Isaac había decidido confiar en el Dios de su padre Abraham. Por eso hasta el día de hoy dicen nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque confiaban en él. Y eso es lo que hace posible que el versículo 9 y 10 de lo que estamos leyendo dice que cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo. Imagínate tú atando a tu hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sabes lo que hay aquí, hermanos? Aquí no hay violencia. Aquí no hay ira. No hay luchas. Aquí hay un padre, un hijo, juntos adorando a Dios. Dios, ¿tú quieres que así te adoremos? El muchacho tirado allí, te adoro de esta forma, Dios. El padre con el cuchillo aquí, te adoro de esta forma, Dios. ¿Tú quieres que te adore de esta forma? Lo hago, Dios. No hay violencia. El chico tenía más fuerza que el padre más de 100 años. El hijo fuerte, robusto allí, porque sí comían en ese tiempo muchas acelgas, muchos vegetales. Tenía fuerzas el chico para poder desatarse, impedir que su padre lo atara. Mas él entendió que la adoración a Dios era así. No hay violencia, no había derechos humanos, no había derechos de los niños en ese momento. Bueno, en primera porque ya era adulto el muchacho, pero no había eso de recursos humanos o ¿cómo le llaman esto? Derechos humanos, nada de eso. Pero ellos podían entender. Tú y yo sabemos que eso es una prueba ahora a la luz de la palabra. Pero ¿saben qué? Isaac no sabía que era una prueba. Isaac dijo, esta es una adoración a mi Dios. Esta es una adoración al Dios de mi padre Abraham. Es más fuerte esto, la adoración a Dios, que lo que me vaya a pasar. Si Dios así quiere, así será, porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Él es bueno para con mi vida. Isaac estuvo dispuesto a confiar en el Dios de su padre. Cuando Dios se mueve en una familia, la transforma de completo. Tú lo puedes decir que tu familia es un desastre.
Él a veces empieza con el hijo, a veces empieza con la madre, a veces empieza con el padre, pero Él empieza a transformar por completo la vida de una familia cuando completamente confiamos en Dios. Isaac no era cualquier hijo, hermanos, era el hijo de la promesa. Mi amado hermano, hermana, ¿puedes creer eso? Y nosotros no dejamos de hablar del Dios que nos salvó. A nuestro papá, a nuestra mamá que no cree en Dios, que todavía es incrédulo a la palabra de Dios, nosotros no debemos de dejarle hablar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de seguir contando las maravillas del Dios que nos transformó, y es lo que hizo Abraham con su hijo. Por eso en ese momento del sacrificio no hubo violencia. No hubo allí, pero ¿por qué, papá? No hubo nada de violencia. Dijo, esa es la forma de adorar a tu Dios. Adoremos a tu Dios, Padre Abraham. Esa es la forma que Dios quiere que te adoremos. Adorémoslo a Él. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, es el Dios que nosotros servimos. Y no importa dónde esté tu familia el día de hoy. ¿Sabes qué? Él la va a alcanzar, la va a redimir de sus pecados. Cuarto, la prueba de Abraham no se trató de Abraham ni de Isaac. Versículo 11 al 14. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió muy peculiar, como siempre lo hacía cuando tenía un encuentro con Dios. Dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero. Y lo que ya dije, el Señor se prueba, hermanos. El Señor que prueba es el Señor que provee. Y aquí podemos ver que Dios proveyó un sacrificio, un animal. Aquí llegamos a donde estaba apuntando toda la historia. El probador es ahora el proveedor, hermanos. Cuando Dios te prueba, Él te va a proveer. Dios está atento a nuestras necesidades siempre a tiempo, en el momento justo, donde lo necesitamos. Nunca tarde. Él llega más puntual que nosotros, hermanos. Abraham, como profeta, dijo: Dios va a proveer. Le dijo a su hijo, ¿te acuerdan? Dios va a proveer, Él se va a proveer el sacrificio. Por eso en ese momento, en ese lugar, levantó un altar y dijo: Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová es mi proveedor. El Señor proveerá una y otra vez, Jehová proveerá. La risa en ese momento volvió de Abraham. Imagínate en este momento el padre desatando a su hijo, los dos abrazándose, preparando ahora el carnero que estaba por allá atado, pensando: Dios siempre es fiel, Dios siempre provee en el momento justo, siempre cumpliendo sus promesas. Nunca nos ha fallado. Isaac nunca nos ha fallado. Y Isaac replicando esas palabras: sí, Padre Abraham, Dios nunca nos ha fallado, Él es fiel. Yo creo que el más contento en ese momento era Isaac. Dios es Dios, hermanos. Nunca Abraham ni Isaac iban a olvidar esa extraordinaria experiencia con Dios. Nunca. Ese iba a ser el sello de Dios con ellos, hermanos. Ese como que iba a ser el parteaguas de Isaac. Versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. En este momento más importante de la vida de Abraham, en el monte Moriah, es el lugar más sagrado actualmente para los judíos. Al día de hoy, tanto los judíos como los musulmanes tienen a ese monte el Moriah como el más sagrado para ellos. Por eso, porque Abraham levantó allí un altar y dijo: este es Dios, es el proveedor, Jehová Jireh o Yahweh Jireh, ¿no? En ese momento, ¿no?
Y versículo 16 al 18, y dijo: por mí mismo he jurado. Digo, cuando Dios dice eso, es porque no, es porque ya traspasó. No es que dije, he jurado, como que he sellado. Por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me rehusases a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, Abraham, y multiplicaré tu descendencia. 3 veces le confirmó Dios a Abraham esto. Y así como las estrellas, como la arena, así será tu descendencia, pues será las puertas no solamente de las que abras, sino las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hoy somos bendecidos por esa promesa que Dios le dio a Abraham, hermanos, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué Dios pide, hermanos? ¿Qué Dios nos pide? Abraham, por su fe, fue obediente a lo largo del mundo. Habrá personas que todavía, lengua y nación, hermanos, se pueda identificar con Abraham, que entenderán que, como Dios le dijo, bueno, ¿quién dices que eres tú? Moisés le dijo: yo soy el Dios, yo soy el que soy. Dios que prueba, Dios va a proveer. ¿Y qué dirán con sus vidas? ¿Cómo lo voy a expresar que Dios provee? Con mi obediencia, el Señor proveerá. Al final de esta historia, no nos está apuntando a Abraham, no nos está apuntando a Isaac. Por eso les dije el cuarto punto, no se trataba ni de Abraham ni de Isaac, porque sin duda el Señor quería trabajar en la vida de Abraham y de Isaac, obrando en ellos, en los criados también, cuando los dejó ahí a las faldas del monte, ¿no? Todo esto apuntaba para preparar el camino para su Hijo Jesucristo. Por un momento piensa en Isaac, el hijo esperado de la promesa, obediente, subiendo al monte como sacrificio, cargando en sus espaldas la madera que lo mataría. Piensa en Moriah, el mismo monte donde después se levantaría el primer templo, donde diariamente se harían holocaustos y sacrificios de corderos, más de 250,000 de corderos sacrificados allí cada año por el perdón de los pecados temporales. Que no bastaba eso, no era suficiente, pero día tras día, cordero tras cordero, hasta que llegara el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo y rasgaría ese velo para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia. Isaac, por un pelito se salvó de la muerte, hermanos. Por un pelito se salvó. Cristo atravesó por el mismo centro de la muerte, hermanos, y venció la muerte. De la descendencia, la simiente de Abraham, vendría el hijo, el único amado de Dios. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor le detuvo. Hay un sustituto a Abraham, pero cuando Jesús murió, iba a dar su vida, nadie podía tomar su lugar, hermanos. Nadie. No hubo sustituto. Él tenía que morir. Por eso es que yo digo que no lo mataron ni los romanos, ni los judíos, ni otro tipo. Lo mató su propio hijo. Perdón, su propio padre lo mató. En la cruz se lo mató, su propio padre. Así lo mismo que hizo Abraham, que su propio padre iba a matar a Isaac, lo hizo Dios. No lo mató otra persona más que su padre Dios. Porque no había otro sustituto. En Abraham, en la humanidad había otro sustituto, pero para esto eterno no había otro sustituto. Pero él tenía la capacidad por su espíritu, que al tercer día, como estaba profetizado, que al tercer día su hijo se levantaría de entre los muertos y ascendería a la presencia de Dios. Pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Que se haga tu voluntad, también lo dijo. Porque no había otro cordero, hermanos. No había otro sustituto. No había otra forma ni nadie que le acompañara.
Él subiría solo, moriría en soledad como ofrenda por el pecado, por los pecados de Abraham, de Isaac, de Leonel, de los tuyos, de todos. ¿Cuánto más podemos ver el sacrificio de la cruz y decirle: Dios, ahora sabemos cuánto nos amas, por cuanto no rehusaste a darnos tu Hijo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados? Ahora entiendo cuánto me amas, Dios. Dime si Dios no está pensando en un momento con nosotros, oye, en la libertad, en la limpieza, en la pureza de nuestra vida, cuando el Hijo viene y nos trae esa redención y nos corta el velo para que hoy podamos tener acceso libre a la presencia de Dios, hermanos. Mientras Abraham y Isaac iban de camino a Moriah, Jesús estaba pensando en nosotros mientras él iba al madero, camino al Calvario, hermanos. ¿A quién tú le vas a dar a tu Isaac? ¿Quién más lo merece tu Isaac, mis hermanos? ¿Tú te mereces tu Isaac o el Señor dice? Porque seguir reteniendo algo que Dios te ha traído, no. Seguir reteniendo algo que Dios te ha tratado te ha dicho: dame a tu Isaac. No, hermanos. ¿Merece a alguien mejor que Dios darle tu Isaac? ¿Tu tiempo? ¿Me estás refiriendo a tu tiempo? Por ejemplo, hoy que vamos a tomar la Santa Cena por primera vez. Oye, hermano, toda la semana me la pasé como que: Dios, vamos a tomar tu Santa, vamos a tomar tu cena, Dios, vamos a inquirir en tu presencia, vamos. No, yo creo que por lo menos yo llevo yo creo unos 3 años que no lo hago. No se habían dado los tiempos. Dime si algo es digno de todas nuestras vidas rendirle a Dios, toda nuestra adoración, todo nuestro tiempo. Puede ser que por momentos Él haga cosas que no haga sentido a nuestra vida. Catástrofes, enfermedades, tribulaciones, pruebas. Pero podemos tener total certeza de la bondad de su corazón, que Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Porque Él es Dios. Porque el que Dios prueba, también, hermanos, proveyó el Cordero. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.